20 años de exilio habían terminado. Jacob, el engañador, se había convertido en un hombre rico, padre de una nación en ciernes. Había superado la astucia de su suegro y ahora, por fin, volvía a casa, a la tierra de la promesa. El viaje de regreso comenzó con una visión esperanzadora. Un campamento de ángeles de Dios salió a su encuentro, un recordatorio de la protección divina que lo rodeaba, pero esa confianza duró poco. Envió mensajeros para anunciar su llegada a su hermano Esaú, y la respuesta que trajeron de vuelta heló la sangre de Jacob y reabrió una herida de 20 años. Un mensajero sin aliento y con los ojos llenos de pavor le informó: «Fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él». 400 hombres. No era un comité de bienvenida, era un ejército. Y Jacob, el hombre que había engañado, que había luchado y prosperado, se sintió de nuevo como aquel muchacho aterrorizado que huía de la furia de su hermano. El pasado venía a cobrar su deuda. El miedo se apoderó de Jacob, y con el miedo resurgió su vieja naturaleza, la astucia. Su mente calculadora se puso en marcha diseñando una estrategia de supervivencia. Primero, dividió su enorme campamento en dos, pensando: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Era un plan de control de daños, una admisión de que esperaba lo peor. Y entonces, por primera vez en su vida, Jacob oró, no como el negociador que fue en Betel, sino como un hombre verdaderamente humilde y desesperado. Dios de mi padre Abraham, tú que me dijiste: vuélvete a tu tierra, indigno soy de todas tus misericordias. Con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo». Pero su fe no era pasiva. Pasó la noche preparando un regalo monumental para apaciguar la ira de su hermano: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, camellas, asnos, una fortuna en ganado, y los dividió en oleadas, como un general preparando sus defensas. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizás así me acepte. Esa noche, en un acto final de desesperación, hizo que sus esposas, sus siervas y sus 11 hijos cruzaran el vado del río Jaboc, enviándolos a la otra orilla, hacia el peligro. Y Jacob se quedó atrás, completamente solo en la oscuridad, en la ribera del río, esperando el amanecer, esperando a Esaú. Pero no fue Esaú a quien encontró en la oscuridad. De las sombras emergió un extraño, una figura descrita simplemente como un varón, que apareció de la nada y comenzó a luchar con él. La lucha duró toda la noche. No era una simple pelea, era un abrazo violento, una danza brutal bajo las estrellas. Era Jacob luchando contra su pasado, contra su miedo, contra su propia identidad. Era el engañador enfrentándose a una fuerza que no podía manipular. Luchó con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, al rayar el alba, tocó a Jacob en el sitio del encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó. Un dolor agudo, paralizante, el punto de quiebre. Roto, pero sin soltarse, Jacob se aferró a su oponente. El hombre le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob, cojeando, sin aliento,
pero con una nueva revelación le respondió con la frase que definiría su vida: no te dejaré si no me bendices. Ya no quería robar una bendición, quería recibirla cara a cara. Y el hombre le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob confesó. Dijo su nombre, que significaba engañador, Jacob. Y el hombre le dio una identidad. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y allí, mientras el sol salía sobre Peniel, el rostro de Dios, Jacob fue bendecido. Se fue de aquel lugar cojeando, físicamente roto, pero espiritualmente completo. El engañador había muerto en la orilla del río, y de allí se levantó Israel. Y alzó Jacob sus ojos y miró, y he aquí, venía Esaú, y los 400 hombres con él. El momento que había temido durante 20 años había llegado, pero ahora era un hombre diferente el que iba en su encuentro. Cojeando, se adelantó a su familia y se inclinó a tierra 7 veces, en un gesto de profunda humildad. Pero la reacción de Esaú no fue la que Jacob esperaba. La ira de 20 años se había disuelto en el tiempo y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. El abrazo de esos dos hermanos fue el final de una guerra. La gracia inesperada había triunfado sobre la venganza merecida. Aunque la reconciliación fue real, la historia nos muestra un Jacob que ha aprendido. Con astucia y diplomacia, rechaza la oferta de viajar junto a su hermano, sabiendo que sus caminos ahora son diferentes. Se asienta en la tierra, pero la paz no dura. La tragedia golpea de nuevo cuando su única hija, Dina, es violada por un príncipe local. Y en respuesta, sus hijos Simeón y Leví, herederos de la violencia latente de la familia, perpetran una masacre terrible, engañando y matando a todos los hombres de la ciudad. La saga de Jacob es un recordatorio de que la transformación es un proceso, incluso después de luchar con Dios. Las viejas heridas y las nuevas tragedias siguen surgiendo. Pero al final del relato, Jacob vuelve a Betel, el lugar de su primera visión, y allí Dios se le aparece una vez más para reafirmar su nuevo nombre, su nueva identidad. ¿Qué significa luchar con Dios? ¿Y por qué una bendición a veces solo llega a través de una herida? La historia de Jacob en Peniel es una de las más misteriosas y profundas de la Biblia y nos enseña que la transformación a menudo no es un ascenso glorioso, sino una lucha en la oscuridad que nos deja rotos y sin embargo más completos. Exploramos estas lecciones en nuestro vídeo complementario, Génesis, lecciones sobre luchar con Dios y enfrentar el pasado. Y una vez que lo hayas visto, te invitamos a continuar con nosotros, porque la historia de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, está a punto de tomar el centro del escenario. Y el favoritismo de Jacob por uno de sus hijos, José, plantará la semilla de una traición que los llevará a todos al corazón del imperio más grande del mundo. Suscríbete para no perderte el comienzo de la saga final del Génesis. Génesis, el abrigo de colores.